Esta gráfica muestra el número total de muertes por sobredosis relacionadas con drogas en Estados Unidos. Como se puede ver, las cifras han venido aumentando constantemente. Sin embargo, a partir de 2020, las muertes por sobredosis tuvieron un aumento significativo. Se dice que el detonante fue la pandemia, pues el confinamiento y el aislamiento social hizo que los adictos entraran a un estado de depresión y ansiedad muy peligroso. Por otro lado, en esta gráfica se muestran las muertes por sobredosis, pero ahora según la sustancia. Y el responsable del fuerte aumento en 2020 fue principalmente el fentanilo, una droga que causó la muerte a más de 70.000 personas del total de 106.000 fallecidas por sobredosis en 2021, es decir, el 66%. El fentanilo es una droga 50 veces más potente que la heroína y 100 veces más que la morfina. Existen dos tipos de fentanilo, el fentanilo farmacéutico y el fentanilo fabricado ilegalmente. El farmacéutico lo recetan los médicos para tratar el dolor intenso, sobre todo después de una intervención quirúrgica y en casos de cáncer en fase avanzada. Sin embargo, la mayoría de los casos recientes de sobredosis relacionados con el fentanilo están vinculados con el fentanilo fabricado ilegalmente. Se suele mezclar con la heroína, la cocaína y la metanfetamina, lo cual es muy peligroso porque muchas personas pueden no ser conscientes de que sus drogas están mezcladas con fentanilo. De manera que el aumento de muertes por sobredosis impulsado por el fentanilo ilegal se ha convertido en un grave problema de salud pública en Estados Unidos. Por ejemplo, en 2022 la intoxicación por fentanilo ilegal se convirtió en la principal causa de muerte de estadounidenses entre 18 y 45 años. Según la administradora de la DEA, el fentanilo es la amenaza de droga más letal que nuestra nación haya enfrentado jamás. Por eso algunos políticos estadounidenses han planteado la idea de que China está enviando sin restricción alguna a carteles de droga mexicanos algunos de los químicos necesarios para el procesamiento y la fabricación del fentanilo, que después lo introducen de contrabando en Estados Unidos y que esto lo hace China para debilitar al país norteamericano, tal como lo hizo Occidente contra China con el opio a mediados del siglo XIX. Por eso la pregunta es, ¿está utilizando China el fentanilo para debilitar a Estados Unidos? En abril de 2023, 45 legisladores estadounidenses, tanto demócratas como republicanos, enviaron una carta al secretario de Estado Antony Blinken, en la que se pedía una acción diplomática agresiva con China para luchar contra la afluencia del fentanilo. En la carta manifestaban su preocupación por el papel continuo de China en esta crisis, por lo cual era necesario colaborar con China para detener el flujo de drogas sintéticas y precursores químicos que contribuyan a la crisis del fentanilo. Por otro lado, China afirma que la crisis del fentanilo es un problema interno estadounidense. China afirma que la verdadera culpa es de la corrupción de las grandes farmacéuticas, de la debilidad de las leyes estadounidenses y de la cultura del uso de drogas en Estados Unidos. Sin embargo, algunos estadounidenses han comenzado a especular que China está enviando fentanilo a Estados Unidos como forma de venganza por las guerras del opio. Es decir, que China está utilizando la misma táctica que se utilizó contra ellos a mediados del siglo XIX. Porque si alguien sabe que una droga puede ser un factor geopolítico son los chinos. Resulta que en China el opio se consumía sobre todo por las élites de las grandes ciudades, pero el comercio internacional hizo que su consumo se extendiera por todas las clases sociales. Por otro lado, el opio había sido visto como una planta medicinal, pero también podría resultar muy adictivo. Durante esa época el Reino Unido importaba grandes cantidades de té y seda de China, pero tenía un problema, empezó a quedarse sin la plata necesaria para pagar estos productos chinos. Por lo tanto, para equilibrar la balanza comercial, se empeñó en producir y exportar masivamente opio a China. Lo producía en la región india de Bengala que se hallaba bajo control británico. Al poco tiempo, los líderes chinos comenzaron a darse cuenta de las consecuencias que estaba teniendo la abundancia de opio en su país. 13.5 millones de chinos del total de los 400 estaban adictos, por lo que era difícil formar un ejército y aumentar la productividad de la economía porque millones de personas estaban desatendiendo sus obligaciones. En vista de la situación, el emperador chino Dao Wan prohibió la venta de opio en 1839. Así que China exigió a los traficantes británicos la entrega de todos los cargamentos de opio. Pero esto le quitaría a los británicos su principal fuente de ingresos en las costas chinas. Y efectivamente los británicos se negaron a hacerlo, de modo que China confiscó directamente los cargamentos británicos para destruirlos. Este incidente terminó en una intervención militar británica en China. Entre 1839 y 1842,
los británicos lograron derrotar a China en lo que se conoció como la Primera Guerra del Opio. Esta derrota forzó al gobierno chino a firmar el Tratado de Nankín, el cual obligó a China a asumir el libre comercio del opio. Hong Kong pasaba a ser colonia británica y China debía pagar el costo económico de la guerra e indemnizar a los comerciantes del opio. Años más tarde, en 1856, los británicos intentaron renegociar el Tratado de Nankín, con el fin de extender el libre comercio a toda China y suprimir los impuestos a los comerciantes extranjeros, pero los chinos rechazaron las propuestas británicas y comenzó la Segunda Guerra del Opio. Esta vez, con la participación de Francia, Rusia y Estados Unidos, China volvió a perder la guerra. Y para poner fin al conflicto se firmó un nuevo tratado, el de Tianjin, con el cual el opio quedaba legalizado, se abrieron nuevos puertos al comercio, se accedió a pagar indemnizaciones y ahora los ciudadanos extranjeros podían circular libremente en territorio chino. Ambos tratados desde el punto de vista chino fueron injustos y desiguales, y tuvieron profundas consecuencias políticas dentro del país. China llamó a estos eventos como el siglo de la humillación por parte de Occidente, algo que el Partido Comunista Chino se ha comprometido a que nunca se vuelva a repetir. Por eso es muy probable que China haya aprendido la lección y que sea consciente que la adicción a una droga puede convertirse en un arma para obtener beneficios políticos y económicos. Por eso se acusa a China de explotar la adicción de Estados Unidos al fentanilo y convertirlo en un arma, tal como lo hicieron los británicos en el pasado, que aun conociendo que el opio era altamente adictivo, decidieron inundar el mercado chino con esta sustancia. Hace unos años, en el 2019, cuando las relaciones entre China y Estados Unidos no estaban tan deterioradas, China restringió la producción del fentanilo e incluso recurrió a la inteligencia estadounidense para detener a 9 traficantes en la provincia de Hebei. Sin embargo, las relaciones entre ambos países comenzaron a dañarse, y Xi Jinping perdió interés en cooperar en todo lo relativo al fentanilo. Cuando Nancy Pelosi visitó a Taiwán en 2022, isla que China considera como parte de su territorio, se detuvo toda la cooperación entre las agencias policiales chinas y estadounidenses que trabajaban para combatir el tráfico de fentanilo. Entonces, a pesar de que el fentanilo no fue inventado por China, y tampoco es claro si esté permitiendo a propósito el envío de fentanilo a carteles de droga mexicanos, China tampoco parece tener incentivos para ayudar a Estados Unidos a solucionar esta grave crisis de salud pública de su rival geopolítico. Las tensiones entre los dos países por la crisis del fentanilo siguen aumentando, y a mediados de 2023, Estados Unidos decretó una serie de sanciones económicas a 17 personas y empresas chinas que comercian con prensas de píldoras y otros equipos que permiten a los grupos criminales crear versiones de fármacos adulterados con fentanilo. Frente a las sanciones, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino declaró que las sanciones unilaterales no resolverán los problemas propios de Estados Unidos y solo pondrán más obstáculos a la cooperación. También añadió que un cuchillo puede usarse para cortar verduras o para matar a una persona. Si una persona ataca a otra con un cuchillo, ¿quién debe responder? ¿El que utilizó el cuchillo o el que lo fabricó? De esto se puede concluir que para China el culpable del problema son los estadounidenses, mientras que para Estados Unidos, China no hace lo suficiente para intervenir a los exportadores de precursores químicos enviados a México, donde son utilizados para fabricar el fentanilo. En enero de 2024, funcionarios estadounidenses y chinos se volvieron a reunir para mejorar y reanudar la cooperación antidroga entre ambos países. Sin embargo, es poco probable que surja un verdadero compromiso de China, mientras sigan vigentes otros asuntos geopolíticos y comerciales que resolver entre las dos economías más grandes del mundo. Hasta acá el video y muchas gracias por llegar al final.